que nos emociona mucho porque es del día a día, las mesadas. El sistema de mesadas para nuestros hijos, nuestros futuros hijos, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos como para enseñarles de dinero desde pequeña edad, jóvenes, adultos? ¿Cómo les podemos enseñar de manera diferente a lo común, a la mesada, al dar dinero? O sea, vamos a hablar ahorita de muchos enfoques que hemos visto también en la comunidad de personas que creen que pues están haciéndolo bien con una mesada. Pues si bien es cierto, la mesada no es de lo más malo, pero hay muchísimos mejores métodos. De hecho, hay alguien ayer tuvimos una llamada con un amigo de la comunidad que nos estaba diciendo que yo sé inglés y le puedo enseñar a mi hija inglés, pero si existiera un método muchísimo más rápido y más simple para yo enseñarle inglés muchísimo mejor a ella, pues mejor hacer ese método y que ella aprenda con ese método. Y eso es lo que nosotros hicimos realmente. Nosotros no inventamos aquí el agua tibia, ni caliente, ni nada. Y a veces nos preguntan, ¿ustedes ahorita saben cómo saben todo esto? Y es que nosotros no nos pusimos a batear. ¿Qué hicimos? Nosotros esta información la adquirimos de mentores que nos cambiaron la vida. Mentores alrededor del mundo. Esta información específicamente fue un mentor que estudió a 100 familias, que estudió cómo estas 100 familias son exitosas, pero no solo una generación, sino 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones. Y es totalmente contrario a lo que uno creería. Y conforme nosotros hemos aprendido ahorita de finanzas y de dinero y de todo esto, cada vez nos damos más cuenta que todo lo que hacíamos antes o lo que se cree común es totalmente lo contrario que se hace en estas familias exitosas. Entonces vamos ahorita a contarles un poco la mesada, si esto realmente funciona. Si no funciona, entramos. Dale, vos sos la que... sí, bueno. Vos sos la que tenés ahorita la información. Realmente hay mucha información que queremos dar hoy, pero bueno, vamos a tratar de resumirla. Y este tema de la mesada es últimamente muy cuestionado, ¿verdad?, en la comunidad. Y esta pregunta de cómo les enseñamos a los niños a manejar el dinero si no les damos mesada, ¿verdad? ¿Les damos, no les damos? ¿Qué hacemos? Entonces, realmente, ¿qué es lo que sucede? La intención de darle dinero a los hijos realmente no está mal. Y bueno, como dijiste, realmente una de las cosas más importantes es entender que, bueno, pues dar la mesada es mejor a no hacer nada. Y lo que pasa es que la forma en la que la mayoría lo hace no es efectiva para realmente enseñarles a los niños a generar y administrar el dinero en la vida real. Entonces, esto lo hemos visto con nuestros mentores, ¿verdad?, que ya han criado hijos con educación financiera. Y ellos lo que hacen no es simplemente darles dinero, sino que lo que hacen es enseñarle a sus hijos a crear valor para poder ganar. Y vamos a ver, eso es lo más importante, lo que tocaste. ¿Cómo crear valor? ¿Cómo aprendemos a crear valor? El problema de la mesada fija es que les enseña a depender del dinero sin esfuerzo. Pero en la vida real, el dinero no cae del cielo. Si queremos que nuestros hijos sean adultos financieramente independientes, tenemos que enseñarles cómo ganar y manejar su propio dinero. Exacto, entonces como vos mencionaste ahorita, realmente la mejor forma de hacerlo es crear este sistema donde los niños entiendan que el dinero se gana con esfuerzo y aportando valor. No es simplemente porque mi papá o mi mamá me lo dio y siempre me da esta misma cantidad todas las semanas y ya, sino que ellos entiendan lo que hay detrás de ese dinero y empiezan a entender su origen. ¿Qué es lo que no funciona? Entonces, primero veamos y entendamos lo que no funciona desde nuestra perspectiva, porque realmente hay muchas formas en las que, sin darnos cuenta, les estamos enseñando a los hijos malos hábitos, ¿verdad?, financieros. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser una situación que tal vez no funciona tanto? Dar mesada fija, como yo les decía, sin importar lo que hagan, porque eso crea la idea de que el dinero simplemente llega, sin necesidad de esfuerzo alguno. Entonces aquí a mí me gustaría hacer una pregunta que es: ¿cuántos adultos vos conocés o cuántas personas vos conocés que se quejan del salario pero nunca buscan mejorar esas habilidades o generar más valor? Simplemente es:
yo gano esto, no sé por qué, debería ganar más, todo es queja y negativismo, pero nunca se busca realmente cómo yo puedo progresar, o cómo yo puedo superarme, o cómo puedo generar nuevas habilidades para que realmente ese ingreso aumente. Entonces, esto es un poco lo que se trata de plasmar en los niños para que empiecen a cambiar esa perspectiva desde muy chiquititos y de una forma muchísimo más sencilla. Importante también acá ver que este método que hemos aprendido nosotros no funciona solo con niños, realmente es un método que funciona hasta con, como decís vos, con adultos ya mayores que todavía tienen abierto, digamos, ese banco de papá y mamá que nosotros dijimos. Bueno, siempre decimos el banco de papá y mamá, que realmente si no se aprende a ser independiente y a generar valor, todo esto del dinero, pues ese banco siempre va a estar abierto y siempre se busca el apoyo de ese banco. Entonces, realmente otra cosa es pagar por cosas básicas que son parte de la familia. Esta es otra cosa que se hace mucho. Ordenar su cuarto, poner la mesa, recoger sus juguetes, eso no debería ser algo opcional por dinero. Es simplemente parte de vivir en la casa y es importante diferenciar esto, porque a veces sí es importante, pues hay una metodología que ahorita la vamos a contar más a detalle, pero es importante que ellos entiendan que hay cosas que en la casa no merecen la paga, o sea, no tienen que pagarlo. Sí, y otro aspecto súper importante es que sientan que el dinero cae sin esfuerzo. Eso es algo que realmente no sentimos que funcione, ¿verdad? Porque si reciben solo el dinero porque sí, cuando ya sean adultos van a esperar que el trabajo que tengan les pague por solo realmente estar ahí, y sabemos que realmente eso no es así, ¿verdad? Sí, que lo que dicen las mentores es como que se les paga solo por existir y realmente, pues no. Sí. Y bueno, un poco entonces en resumen, ¿verdad? La idea es que ellos puedan entender más allá de que el dinero no está ahí solo porque sí, sino que empiezan a entender y a tener este concepto del dinero como una herramienta. Y con base en eso, entonces, ¿qué es lo que sí funciona? Bueno, lo más importante aquí es entender que la solución no es simplemente quitar la mesada, sino cambiar la forma en que ellos van aprendiendo, ¿verdad? Sobre cómo se maneja el dinero. Y eso es algo que nosotros hemos aprendido de ya muchos mentores de los cuales hemos estudiado y hemos aprendido. Y ellos lo que hacen es realmente enseñar a sus hijos que el dinero se gana resolviendo problemas y aportando este valor que estamos mencionando. Entonces, en lugar de darle dinero solo por existir, podemos crear un sistema de misiones, como nosotros les decimos y como nosotros enseñamos, opcionales, con diferentes formas de aportar valor. Hay muchos tipos de valores que nosotros enseñamos. No solamente es el valor de algo hecho de forma física, por ejemplo, hay muchos más. Así, y esto hace entonces que ellos vayan escogiendo cómo quieren generar ese dinero. Entonces, esto es súper interesante porque además de que se les enseñan otras formas, ellos mismos pueden llegar a identificar estas oportunidades y también, ¿por qué no?, incentivar esta creatividad. Entonces, esto digamos que podría ser como un menú de oportunidades que se les va plasmando para que ellos puedan tener esas ideas. Y así realmente se les va enseñando que ese dinero no es nada más un derecho porque yo existo y lo merezco, como muchas veces pasa con la mesada, ¿verdad? Sino realmente es el resultado de aportar este valor. Puede ser a mí mismo, a mi familia, ¿verdad? Porque todo empieza primero desde la casa y luego obviamente a la sociedad, porque realmente ellos tienen que entender que uno viene a este mundo a aportar valor a los demás, y esa es la esencia principal del manejo del dinero y el por qué. Sí, bueno, yo siento que también es importante acá tal vez conversar un poco antes de continuar como en esta lista de oportunidades que tenemos y estas misiones, como para que se entienda mejor, tal vez contar un poco como nuestra experiencia, ¿verdad? Porque sí, yo creo que antes de enseñar, uno tiene que enseñarse uno mismo, aprender uno mismo, como el detox que hemos hecho nosotros financiero, eliminar esas creencias, esos patrones que tal vez copiamos, empezar en uno y después plasmarlo a los hijos de manera de ejemplo. Entonces yo no sé vos, pero digamos, a mí me gustaría contar que yo realmente tuve yo digo que los mejores papás del mundo y realmente siento eso. Ellos siempre me dieron, la típica familia, siempre he sido en la que mis papás han hecho todo por mi hermana y por mí. Todo siempre nos dieron, nunca nos faltó nada, siempre fue nosotros primero antes de ellos, digámoslo así.
o sea, no nos daban como una mesada específica. De hecho, las mesadas a veces, como en el colegio, nos ayudaban nuestros abuelos, que esto lo vemos mucho, ¿verdad? Las generaciones de antes también ayudan a los nietos y todo lo demás. Entonces, nunca como que pasamos por necesidad. Pero, con todo esto que hemos aprendido, entendí que me hizo falta el entender de dónde venía ese dinero. Porque yo nada más lo recibía y lo gastaba, y cuando no tenía dinero pues me sentía mal, entonces lo que hacía era ahorrarlo y compraba las cosas solo con el dinero que ahorraba, y me volví muy ahorrador. Entonces no disfrutaba gastar. Y eso es lo que uno a veces transmite con los hijos. A veces, si uno es así y si uno no tiene un método, un lugar donde lo dirijan, pues posiblemente se convierta uno parecido a los papás, ¿verdad? Los patrones copiados que nosotros hablamos. ¿Cómo sería tu experiencia? ¿Cómo tuviste vos? No sé si tuviste la mesada. Yo creo que la mesada es algo muy común. A mí me daban mesada y yo realmente nunca sabía qué hacer con esa mesada. Yo tenía, porque ya lo he ido modificando con todo lo que nosotros hemos hecho, una personalidad súper gastadora, ¿verdad? Como de comprar compulsivamente cosas, ¿verdad? Y yo creo que ese era el lenguaje en el cual yo transmitía, ¿verdad? Esta incapacidad de manejar el dinero de la manera correcta, claramente inconscientemente. Y además yo al principio era una niña y a mí nada más me daban el dinero. Yo recuerdo que a mí siempre me daban una cierta cantidad de dinero para ir a la escuela o al colegio o así, y yo nada más lo gastaba y yo no hacía absolutamente nada. A mí nada más me lo daban y ya, porque yo creía que yo era merecedora de eso porque mis papás me lo tenían que dar, ¿verdad? Entonces ya luego de mucho tiempo, bueno, pues claramente yo fui consciente de que no era de esa forma, y creo que eso es algo súper poderoso que nosotros tratamos de plasmar, ¿verdad? En los papás de la comunidad y así. Y es que es algo que realmente los niños pueden aprender desde ya, que no lleguen al punto donde a uno le tocó desaprender un montón de cosas, ¿verdad? Sino que ellos puedan aprovechar todos esos años y que realmente no tengan que pasar por ese camino, porque uno dice, yo recuerdo que a mí mi abuelo, por ejemplo, me daba un billete de 10.000 siempre que iba a visitarle y así. Y yo no sabía qué hacer con eso, yo nada más veía que probablemente me podía comprar cosas después o así, pero no sabía. Y entonces ahora yo me devuelvo mi tiempo y yo digo, bueno, pues si yo hubiera sabido qué hacer con ese billete de 10.000, probablemente ahora mis resultados hubieran sido muy diferentes, ¿verdad? Pero bueno, nunca es tarde para aprender. Lo que quiero decir es que a los niños se les puede ir plasmando esto desde muchísimo más pequeños y ellos pueden absorber esa información muchísimo más fácil. Exacto. Y que no lleguemos al punto donde, digamos, me acuerdo ahorita como Fede y Meli que nos estuvieron diciendo, o sea, nos dijeron cuando, después de estar un cierto tiempo, cuando aprendiendo, digamos, dicen, ¿dónde estuvieron ustedes? Porque les hubiera encantado aprender eso a ellos, y nosotros igual, eso nos hubiera encantado a nosotros aprender pequeños, pero no teníamos el internet. Pero llega a pasar que ellas ya tienen hijos ya de 10 años para arriba, y los hijos tenían la mesada, ¿verdad? Ellos les daban la mesada, pero entonces se empiezan a manejarlo de diferente manera, y entonces ellos empiezan a decir, pero ¿por qué los hijos empiezan a decirles a ellos? Pero ¿por qué no nos dijeron esto antes? Y ellos como papás pues dicen, bueno, es que antes nosotros no sabíamos tampoco esto. Entonces también es bonito pues entender que, y lo que hemos aprendido nosotros es que realmente nunca se termina de aprender sobre finanzas, siempre encontramos algo súper valioso. Hoy en día lo más valioso que hemos encontrado ha sido esto, además de todo lo que tenemos, pero cada vez encontramos algo más de información. Entonces, la lista de oportunidades. ¿Por qué les decimos misiones y por qué son oportunidades? Nosotros lo vemos como oportunidades porque cuando el niño aprende a crear valor, cuando uno, también de adulto, veámoslo de adulto nosotros o adolescentes, si hay adolescentes en la casa, hay que entender que el dinero y la economía se mueve por crear valor. Un emprendedor crea valor, una empresa crea valor. ¿Qué es crear valor? Dar un servicio, dar un producto, dar algo. Yo te doy algo a cambio, te estoy dando valor, aunque sea tiempo, te estoy dando valor. Entonces ese es el dinero de energía, digamos. Si yo te doy mi energía porque yo consumí mis habilidades para aprender algo, te lo estoy dando a cambio de que me des, digamos, dinero, pero yo te estoy aportando valor. Y eso es importante entenderlo, y desde pequeño se puede entender, pero el adolescente también lo puede ir aprendiendo. Ahora, ¿qué son las oportunidades? Contame. Ok, sí.
Sí, exacto, eso de ir generando valor es muy importante porque yo creo que uno cambia completamente la perspectiva en torno al dinero, ¿verdad? O sea, cuál es la razón de ser del dinero. Entender que el dinero realmente, que los niños entiendan que el dinero no tiene que ser un fin y que no es nada ni bueno ni malo, simplemente es una herramienta, ¿verdad? Para ir construyendo esto que yo quiero y una herramienta con la que, como vos decís, que sirve como un medio de intercambio para yo generar o recibir valor, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Entonces hay algunas, nosotros no nos gusta decir tareas porque la tarea suena muy aburrido y a los niños no les gustan las cosas aburridas, a los niños les gustan las cosas divertidas. Entonces tenemos que entender que las estrategias tienen que estar diseñadas en torno a lo que es divertido y lo que capta el interés del niño. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de estas misiones pequeñas? O sea, pequeño significa que ganan poco, tal vez no tanto dinero, ¿verdad? O sea, es muy relativo, decir poco es algo muy relativo, ¿verdad? Pero bueno, comparemos, no sé, en vez de ganar 5.000 colones, ganan 500, ¿verdad? Que recojan las hojas del jardín, que laven los platos después de la cena, aquí es importante entender que estas expectativas que vos hablabas al inicio, puede ser que en alguna casa se maneje como una expectativa y en otra casa, ¿verdad? Eso que se piensa que es una expectativa, tal vez en esa casa no, y se puede tomar como una misión. Lo importante es que ellos entiendan que van aportando valor. Doblar la ropa limpia, por ejemplo, no sé si ya lo dije. Misiones medianas, ¿verdad? Donde se gana un poco más, como por ejemplo limpiar la cochera o limpiar el patio, ayudar a lavar el carro, organizar el closet o una bodega de la casa, ordenarla. Y misiones ya más grandes, ¿verdad? Como por ejemplo cocinar la cena para toda la familia, ayudarles a armar algún plan de vacaciones, por ejemplo, cuidar a un hermano menor, ¿verdad? Obviamente teniendo la edad, etcétera, limpiar a fondo la casa cuando viene alguna visita importante, por ejemplo. Entonces así es como ellos van aprendiendo que esto realmente no es automático, ¿verdad? No aparece mágicamente. Lo ganan según este esfuerzo y el sentido de responsabilidad que ellos asuman. Y acá creo que también es importante mencionar que la idea es que ellos empiecen a tener una noción del dinero enfocada no solamente en yo hago esto y yo recibo, ¿verdad? Porque tampoco esa es la idea. La idea no es que a uno se le va a pagar por todo lo que se hace en la vida, porque eso es algo que no es real, ¿verdad? Pero sí que sea una noción englobada en los valores. O sea, que los valores sean el eje central de esta noción del dinero que se tiene. Que sea algo, o sea, a donde predomine, digámoslo así, el sentido de ética, de responsabilidad, de empatía con los demás, ¿verdad? Y a partir de esto, uno empieza a cambiar un montón el chip con respecto al dinero y a través de estas estrategias que nosotros enseñamos, los niños pueden aprender de una forma muchísimo más sencilla, porque si uno llega a donde un niño y le habla de lo que yo estoy hablando ahorita, ¿verdad? Que claramente es muchísimo más complicado de entender, de valores, de ética y de un montón de cosas, tal vez el niño puede pues, sentirse confundido, ¿verdad? Pero si son cosas accionables en las cuales él se divierte, va a ser muchísimo más sencillo. Sí, hay una cosa que me gusta mucho que es la parte de que los niños aprenden de dos maneras, o realmente hasta los adultos nosotros aprendemos de dos maneras Sí. más rápido. Una es divirtiéndose y la otra es en experiencias de la vida real. Por eso nosotros siempre decimos, nos encanta decirlo, lo aprendimos de nuestro mentor, que el dinero no se puede enviar de tarea. No es como que uno va, hace un presupuesto ahí en clases, ya viene a la casa a hacer un presupuesto y ya entendió a pagar impuestos, a pagar todo lo demás, cuando realmente nunca ni siquiera entendió de dónde venía ese dinero. Otra cosa importante que me gustaría recalcar es que hay que entender muy bien la diferencia entre dar valor y una misión o una tarea, digamos, la misión, porque tarea no le decimos, que aporte ese dinero. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? A veces se tiende a confundir por tiempo. Entonces, las tareas que duran menos tiempo, o si hay tareas que duran tanto tiempo, entonces se paga por tiempo. Pero ahí se confunde y ahí uno aprende a trabajar por tiempo. Y eso es el típico salario, digámoslo así, el común. La idea es que el niño aprenda a que no tenga un techo, o sea, que no tenga un salario,
que él entienda de papá y mamá que no se gana el dinero solo trabajando, porque ellos lo que ven es eso, papá viene del trabajo, no está conmigo porque tiene que ir a trabajar y ahí gana la plata. Entonces yo cuando sea grande voy a crecer, voy a ganar plata y voy a trabajar igual que papá. Entonces la idea es que él o ellos aprendan que con estas diferentes misiones, ya sean pequeñas, grandes y medianas, ellos puedan ver desde pequeños, mira, puedo hacer estas misiones, puedo ganar tanto, y si quiero comprarme esa bicicleta, pues tendría que hacer estas cuantas y después puedo poner amigos, ya esto más adelante, pero poner a amigos o sea, lo ponen a pensar afuera de la caja de generar dinero, no de solo págueme por la hora, al contrario. Sí. Entonces esto es muy importante como de plasmar y de aprender a diferenciarlo. Sí, sí, exacto. Creo que es muy importante entender, porque no significa que todos los niños vayan a ser emprendedores o algo así, simplemente es que ellos se quiten ese techo, que es muy importante. Y lo que sucede también es que si un niño crece pensando que cada cosa que hace en la casa tiene que ser pagada, cuando sea adulto va a esperar eso, ¿verdad? Entonces, en resumen, es muy importante como aprender a diferenciar, como decís, y también diferenciar lo que es una expectativa de lo que, ¿verdad? Lo que se debería hacer y no me tienen que pagar por hacer eso, porque simplemente lo tengo que hacer, a algo que ya se vuelve algo donde estoy aportando valor. ¿Cuáles son las responsabilidades tal vez como más claras por las que no se pagan? Bueno, como tender acá desde nuestra perspectiva, de nuevo, esto puede cambiar un poco dependiendo de cada caso, pero algunos ejemplos pueden ser tender la cama, recoger los juguetes, ¿verdad? Lavarse los dientes, ese tipo de cosas no son cosas por las que uno debería pagarle al niño. Y hay muchísimos ejemplos, como ya mencionamos, que nosotros enseñamos sobre oportunidades para ganar dinero. Entonces hay cosas que se hacen por responsabilidad, pero hay que enseñarles que también hay formas de ganar dinero si realmente ellos lo están buscando. Entonces, realmente creo que es muy importante entender este concepto, ¿verdad? De que el niño entienda qué es generar valor y a partir de eso, ¿verdad? Reflexionar un poco sobre si realmente la mesada que yo le estoy dando va con eso, ¿verdad? O lo va a llevar a tener esta noción del dinero. Sí, importante también ver aquí qué es lo que hacen, qué aprendimos de nuestros mentores. Nuestros mentores realmente no pagan por las tareas básicas, sino que les dan a los hijos oportunidades de generar ingresos si están dispuestos a esforzarse más. Entonces todo esto tiene un círculo, todo esto tiene una metodología, pero lo importante es que los niños vayan entendiendo cómo pueden crecer sin miedo al dinero, sin estrés al dinero, con conocimiento que no los lleve el día de mañana a comprar cosas con deuda o que no pudieron el día de mañana porque no aprendieron desde pequeños a postergar esa gratificación inmediata, o que no entendieron el valor de entender cuál es la diferencia entre esto es un gasto y esto, bueno, más bien esto es lo que quiero y esto es un gasto, esto es una necesidad y esto es lo que quiero. Eso es muy importante. Y recordemos que esto también, o sea, la metodología sirve para, vuelvo a repetir, niños, adolescentes y hasta adultos. A nosotros nos gusta mucho lo que son niños porque son más rápidos de que ellos aprendan. Como lo copian todo, es más rápido darles de una vez el código para que de una vez lo tengan, a que crezcan como nosotros y después tengan que desconfigurarse para volver a configurar la nueva versión. Sí, exacto. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas. Sí, algunas preguntas como que suelen hacerse mucho, ¿verdad? A nivel de la comunidad. La primera sería, ¿a qué edad deberían empezar a manejar el dinero? Entonces, bueno, en realidad, entre más antes mejor. En realidad nosotros decimos que desde los 5 o 6 años ya pueden empezar con pequeñas tareas, ¿verdad? Bueno, misiones y aprender a administrar lo que ellos ganan. Pero nosotros igual tenemos ciertas metodologías, ¿verdad? Y recomendaciones específicas para niños que son más pequeños y que tal vez todavía pues no pueden hacer esas misiones o esas tareas, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea.
Entonces... Sí, pero igualmente sí pueden entender o sea, se puede enseñar desde menos edad, desde de 0 a 5, digámoslo así, de 0 obviamente no, pero 1, 2, ya ellos van, o sea, pueden ir entendiendo poco a poco con métodos más físicos, una monedita viene acá, qué es esto, qué es aquello. Sí, obviamente O sea, no va a ser igual, no va a sí ser se igual, puede. pero igualmente entre antes siempre es lo mejor. Otra pregunta sería, ¿cómo hacer que los niños no gasten todo inmediatamente? Entonces, realmente, bueno, nosotros en una de las partes de lo que nosotros enseñamos, les enseñamos a administrar el dinero de la manera correcta y esto es realmente esencial porque no solo basta con enseñarles de dónde viene el dinero y cómo genero valor, sino que también necesito enseñarles cómo administrarlo porque el niño puede saber muy bien de dónde viene y que, ok, ya eliminamos el banco de papá y mamá y todo lo demás, pero realmente si no saben cómo administrarlo siempre se va a caer en el mismo ciclo una y otra vez. Entonces nosotros les enseñamos con un sistema muy simple cómo pueden empezar a administrar sus finanzas. Sí, yo creo que también es muy importante, como dijimos al inicio, señalarse a uno mismo. Porque, digamos, la pregunta viene siendo, ¿cómo hacer que los niños no gasten todo inmediatamente? Si yo soy un papá o una mamá que gasto todo, realmente cuando me entra el salario y estoy gastando por doquier y mis hijos me ven comprando todo en Amazon y con ganas de siempre estar comprando, pues ellos van a entender que para eso también está el dinero y también si uno les da el dinero y ellos, o sea, se copian mucho. Por eso es importante y siempre nosotros decimos que en una familia lo importante es tener un sistema, no depender de las emociones, porque 70% de las decisiones financieras que tomamos día con día son emocionales, son psicológicas, solo 30 son racionales, 30%. Y esto cuesta a veces entenderlo y no nos damos cuenta, la mayoría de las personas no lo saben. Los que sí lo saben son las personas que venden productos y que nos dan la publicidad día con día y que vemos en todo momento. Y yo que estudié diseño de producto, yo puedo decir, es increíble la cantidad de psicología, de ciencia que hay detrás para que la persona pueda comprar emocionalmente sin darse cuenta. Y lo podemos ver en nuestra experiencia. A veces compramos cosas y a los 3 días ni siquiera las estamos usando o ni siquiera, hasta a veces ni siquiera la usamos y está nuevo. Hasta ropa, digamos. Sí. A veces está nueva y no se usa y nada más fue por impulso y fue por no entender esto. Entonces creo que es importante darles este sistema que no solo es ahorrar y gastar. Hay más, nosotros tenemos el ahorrar, el gastar, el compartir, el que ellos vayan entendiendo cómo crece el dinero. No es solamente ahorrar y ahí quedó, porque así vive la mayoría, como ahorré y ahí está en el banco, pero no es de esa manera como sale uno de la libertad, uno tiene la libertad financiera poniendo a crecer el dinero también. Sí. Y tener uno la pensión de uno mismo, el retiro, el famoso retiro, que a mí no me gusta mucho eso, pensar en el retiro, pero es importante tener el control de lo que sí podemos controlar. El gobierno, no podemos depender del gobierno de una pensión que el día de mañana puede que no funcione. Sí podemos controlar nosotros dónde va nuestro dinero desde ya con nuestros hijos. Entonces, eso es súper importante. Creo que no sé si tenés alguna otra pregunta por ahí. No, realmente yo creo que es muy importante nada más como para ir cerrando que la educación financiera empieza siempre desde la casa, ¿verdad? Y como decías hace unos minutos, a veces uno se pregunta por qué es que esto no lo enseñan en los colegios y así. Tal vez ahorita sí se está implementando un poco más esta parte de la educación financiera, un poco en algunos centros educativos, pero la realidad es que para que realmente nosotros podamos tener resultados y que nuestros niños realmente o nuestros hijos realmente aprendan, y nosotros lo podemos decir por la experiencia que hemos tenido con las personas en la comunidad, es a través de o sea, tomando acción, realmente quitándose ese parálisis por análisis de, ok, sí, no sé, compré este curso, lo vi, es teoría súper aburrida, mis hijos no lo van a entender, se van a aburrir. O sea, realmente creo que aquí lo esencial es hacerlo divertido, ¿verdad? Y que también sea algo accionable. Entonces, a partir de esto, creo que tal vez una reflexión que podemos dejar es la mesada tal vez no es la peor opción que hay, pero hay muchísimo más por descubrir. Entonces,
si uno realmente ya empieza a tener esta información y todo, yo realmente a la persona que sea le aconsejaría que no se quede ahí, o sea, que realmente empiece a accionar y a realmente descubrir este mundo de posibilidades para el niño. Sí, me acuerdo, bueno, hace poco también tuvimos una conversación con un amigo de la comunidad que nos estaba diciendo, bueno, yo tengo ya bastante camino en este tema de lo que son finanzas, he aprendido mucho, he leído mucho, he aprendido, pero no sé nada sobre cómo transmitirle esto a mis hijos. Entonces, esto es importante decir porque nosotros estuvimos ahí, nosotros estuvimos, según yo sabía de todo, por leer cualquier libro. Empecé con Padre Rico, Padre Pobre y después de ahí me comía libros de finanzas por doquier, cursos, todo, pasé por todo lado. Fue cuando yo hasta empecé, digamos, con vos a invertir realmente en mentores de calidad de primer mundo, que la información es, o sea, es otro nivel. Sí. Entonces, realmente aquí lo importante es entender que uno siempre tiene parálisis por análisis, de tanto analizar tantas cosas que uno ve en internet. Y ese era mi mayor enemigo antes, que yo sabía mucho, pero no aplicaba nada. Porque leía hoy un libro que me decía invierta acá y hacía otra cosa. Y hay un libro, así también hay como estrategias. Haga la mesada, déle mesada a sus hijos, porque tal vez eso uno lo vio en un libro, pero después el amigo hace otra cosa. Y al final, si uno no tiene nada de educación, pues va a terminar común, ¿verdad? Sí. Y creo que con eso nos vamos más bien si sos una persona que realmente te gustaría siempre estar pendiente de la mano con tus hijos, enseñándoles siempre con el ejemplo, como nosotros decimos, con una buena comunicación, viendo el dinero sin estrés, sino más bien como una estrategia, como un juego, como nos gusta verlo nosotros, como realmente como un juego de mesa. Nosotros realmente no tenemos peleas por dinero, vemos estrategias, vemos soluciones y cada día aprendemos más y cada día pues, ya, o sea, estamos más que sobrados y por eso estamos haciendo esta comunidad. Sí. Y la última frase que a vos siempre te gusta decir, una frase. Sí, esta frase es de Warren Buffett, que a nosotros pues, nos encanta Warren Buffett, todo el mundo que nos conoce sabe. Y dice que el mejor momento para empezar fue ayer, ya yo se los dije, pero se los vuelvo a decir a las personas que nos estén viendo o que nos vean después. Y el segundo mejor momento es ahora. Entonces nos vemos en la comunidad y pura vida. Un gusto, pura vida.